Buenas noches a todos chicos, vamos a empezar en esta ocasión con la explicación de lo que es el aparato de la audición, es decir, todo lo que concierne al oído y al aparato que básicamente nos permite escuchar los diversos sonidos que existen en el mundo, ¿no? Primeramente, para estudiar el oído chicos tenemos que hacer una división. El oído está dividido en tres partes, un oído externo, un oído medio y un oído interno. Cuando nosotros hablamos de oído externo nos estamos refiriendo a lo que es la oreja como tal o pabellón auricular, que es la parte que todos vemos, ¿no? Nuestras orejas, que son dos, que están situadas inferiormente a la región temporal, posteriormente a la articulación temporomandibular, anteriormente a la apófisis mastoides, superiormente a la parótida, etcétera, ¿no? Y también nos estamos refiriendo junto con la oreja al conducto auditivo externo. Es decir, cuando hablamos de oído externo, está compuesto o conformado por dos partes, la oreja o pabellón auricular y lo que sería el conducto auditivo externo. Cuando nosotros hablamos de oído medio, acuérdense siempre del tímpano. El oído medio es sinónimo de caja timpánica, simplemente tímpano. Y ese tímpano va a tener unas paredes, va a tener una circunferencia, va a presentar un contenido que está representado por los huesecillos del oído, por los músculos, tanto el martillo como el estribo, etcétera, que ya lo vamos a ver enseguida. Y cuando hablamos de oído interno nos estamos refiriendo al laberinto. ¿Y por qué se denomina laberinto? Porque son un conjunto de estructuras que el oído interno está formado tanto por el vestíbulo en su parte media como por los conductos semicirculares y por la cóclea o caracol, ¿no? Y estos van a estar unidos teniendo en su interior un conducto. Por eso es que se denomina laberinto. ¿Por qué? Porque están estos conductos interconectados y dan la apariencia, ¿no? de poseer un laberinto interno. Por eso se le llama oído interno o laberinto. Entonces en esta ocasión vamos a empezar con lo que sería el oído externo, ¿no? Primeramente vamos a hablar de lo que es el pabellón auricular o la oreja propiamente dicha. Fíjense, la oreja, como les mencionaba en un principio, se encuentra en las partes laterales de la cabeza, inferiormente a la región temporal, posteriormente a la articulación temporomandibular, anteriormente a lo que sería la región mastoidea y superiormente podríamos decir a la región parotídea, ¿no? Aquí tenemos la oreja. La oreja, fíjense que va a presentar una cara lateral, que es esta que estamos viendo, y una cara medial, que es la que está mirando hacia la parte media, hacia la línea media, hacia el cráneo. En la parte lateral o en la cara lateral de la oreja, fíjense que tenemos un conjunto de saliencias y de depresiones. ¿Cuáles son las saliencias? La más externa, la más grande, que sería esta que estoy dibujando con el cursor, la número 1, corresponde al hélix. Aquí está, ¿no? Abajo, fíjense, número 1, hélix. Por dentro del hélix encontramos otra saliencia que es el antihélix. Y fíjense que el antihélix superiormente se va a bifurcar en dos ramas, ¿no? Una rama superior, una rama inferior, dando como resultado una fosita que es la fosita antihélix, ¿ya? Entre el hélix y el antihélix encontramos la escafa o canal hélix, que es esta depresión de aquí. Más adentro del hélix encontramos una depresión denominada pabellón auditivo, ¿ya? Que es esta de aquí, pabellón o concha. Inferiormente al hélix, fíjense en la parte ya más anterior de la oreja, encontramos aquí en el número 5 el trago y posteriormente al trago, en el número 6, el antitrago. Entre el trago y el antitrago encontramos una escotadura llamada escotadura intertrágica. Inferiormente a lo que sería el trago, el antitrago y la escotadura intertrágica, vamos a encontrar lo que sería el lobulillo de la oreja, ¿no? Que es este de aquí. Por último, hacerles mención, importante mención a lo que sería el pabellón o concha, que es esta depresión de aquí, que está situada inferiormente al antihélix y superiormente al trago, antitrago y escotadura intertrágica. Es el número 7, fíjense, es esta cavidad central de la oreja. En el interior o en la parte media de esta
concha o pabellón auditivo encontramos el conducto auditivo externo. Ahí es donde se abre el conducto auditivo externo. ¿Dónde? En la concha. Entonces, esas serían las partes de la oreja. La oreja, como les mencionaba, presenta la cara lateral, que es la que acabamos de estudiar, y presenta una cara medial que les mencionaba, que es a través de la cual la oreja se une a la cabeza y que mira en su parte libre al cráneo. La oreja, entre otras generalidades, tenemos que está formada por cartílago, ¿no? Fibrocartílago en toda su extensión, excepto en el lobulillo. Tenemos que está formada por músculos intrínsecos y extrínsecos. Los extrínsecos son los músculos auricular anterior, posterior y superior. Y los músculos intrínsecos son los músculos que están dentro, ¿no?, de la oreja misma, adheridas al cartílago. Tenemos también ligamentos. Los ligamentos extrínsecos son los que unen la oreja a lo que sería el hueso temporal, por ejemplo. Y por último tenemos la piel, ¿no?, que es la que está recubriendo las partes externas. Cabe mencionar que entre las partes libres de la oreja y el cráneo se forma un ángulo, que es llamado ángulo cefaloauricular. Entonces eso es lo que vamos a estudiar y lo que tenemos que aprender de lo que es la oreja. Tengan cuidado si en el examen, por ejemplo, les apuntamos esta depresión de aquí que les estoy marcando con el cursor, ¿cómo se llamaría? Fosita antihelix. El canal que se encuentra entre el hélice y el antihelix es CAFA o canal del hélice, inferiormente y colgando el lobulillo. De esa manera tienen que aprendérselo. Fíjense la imagen y se van a dar cuenta que no está complicado, ¿ya? Vamos a pasar con lo que sería el conducto auditivo externo. Como les mencioné en un principio, ¿no? Oído externo formado por la oreja y el conducto auditivo externo. Este conducto auditivo externo va a tener dos extremos. Un extremo lateral o externo, que está representada por el orificio del conducto auditivo externo, que está ubicada, como dijimos, en la concha de la oreja, y un extremo interno o medial que va a limitar ¿con quién? Con el oído medio. ¿Y quién va a marcar la división entre el oído externo y el oído medio? La membrana timpánica. Entonces, el conducto auditivo externo presenta dos extremos, uno lateral, que se abre en la concha, y uno medial, donde encontramos la membrana timpánica. Este conducto auditivo externo, fíjense, tiene una dirección horizontal, ya, es horizontal, tiene una dirección que va de lateral a medial y de posterior a anterior. Está formada por dos partes. Un tercio lateral que corresponde a fibrocartílago, es decir, tiene una parte lateral que es fibrocartilaginosa y tiene una parte medial que corresponde a los dos tercios de su extensión, que es una parte ósea. Vamos a hablar de las relaciones, sobre todo del conducto auditivo externo. Anteriormente se relaciona con la articulación temporomandibular. Superiormente se va a relacionar con esta porción de aquí, que es la fosa cerebral media. Posteriormente se va a estar relacionando ¿con quién? Con lo que sería el seno mastoideo, la porción mastoidea. Y inferiormente se va a estar relacionando con la glándula parótida. Como les mencionaba, tiene dos porciones, una fibrocartilaginosa que es externa y una ósea que es interna. El trayecto, fíjense que es sinuoso, es decir, tiene una forma de una letra S, ¿no? Va a tener folículos pilosos delgados, va a tener glándula sebácea, etc. Entonces, el conducto auditivo externo, ¿cuál es la función? ¿Cuál es la función que cumplen tanto la oreja como el conducto auditivo externo? La oreja lo que va a hacer es concentrar y dirigir los sonidos hacia el conducto auditivo externo, y el conducto auditivo externo los va a dirigir y va a aumentar las ondas sonoras para que lleguen hacia el oído medio. Entonces, eso sería el oído externo. Oreja, conducto auditivo externo. Vamos a pasar con lo que sería el oído medio. Vamos a verlo en esta imagen. Fíjense, este que les estoy dibujando con el cursor es el oído medio. Cuando hablamos de oído medio, hacemos referencia al tímpano, ¿no?, a la caja timpánica. Como les mencionaba, el oído medio o caja timpánica va a tener paredes, va a tener un contenido y obviamente va a tener comunicación tanto con el oído externo como con el oído interno. Vamos a verlo aquí. Fíjense, cavidad timpánica.
pared de la cavidad timpánica tiene dos paredes y tiene una circunferencia de 4 paredes. Esto es muy importante que lo entiendan. La cavidad timpánica va a presentar dos paredes, una lateral y una medial. Y dentro de sí va a presentar una circunferencia que a su vez tiene 4 paredes, superior, inferior, posterior y anterior. Vamos a comenzar describiendo las paredes de la cavidad timpánica oído medio. Vamos a verla en esta imagen de aquí. El oído medio tiene dos paredes, como les menciono. Una lateral, que es esta que les estoy dibujando, y una medial, que es esta otra. Si nosotros escuchamos hace un momento lo que he dicho, sabemos que la pared lateral del tímpano está representada ¿por quién? Por la membrana timpánica. La membrana timpánica establece el límite entre el oído externo y el oído medio, ¿no? Entonces, en la pared externa del tímpano encontramos la membrana timpánica, que va a presentar una saliencia llamada ombligo debido a lo que sería la rama lateral del martillo, que es un huesecillo del oído. Esa membrana timpánica va a tener la función de regular lo que sería la presión, es decir, la presión que existe en el oído medio y en el oído interno, ¿ya? Entonces, de esa manera, límite lateral, membrana timpánica, tiene un diámetro vertical de 10 milímetros, un diámetro horizontal de 9 milímetros y un espesor de 0,1 milímetros. Esta membrana a su vez va a tener una coloración blanquecina en los oídos. Vamos a hablar ahora de la pared medial del tímpano. Esa pared es muy importante, ¿por qué? Porque me va a comunicar el oído medio o caja timpánica con lo que sería el oído interno o laberinto. Fíjense que esto, si nos ubicamos y si sabemos razonar, se nos va a hacer fácil. ¿Por qué? Porque tenemos el oído medio. Lateralmente se relaciona ¿con quién? Con el oído externo, y medialmente obviamente se va a relacionar y comunicar con el oído interno, ¿no? Entonces, la pared medial del tímpano es la comunicación que existe entre el oído medio y el oído interno. ¿Qué encontramos en esta pared medial? Primeramente, vamos a encontrar lo que sería una eminencia llamada promontorio. ¿A qué se debe el promontorio? A la primera vuelta del caracol, ¿ya? Está ocasionada por la primera vuelta del caracol. Inferiormente a ese promontorio vamos a encontrar lo que sería el orificio del nervio timpánico. Orificio nervio timpánico que da paso al nervio timpánico, pues no también es llamado orificio Jacobson por si acaso. Superior y posteriormente al promontorio encontramos una ventana muy importante llamada ventana oval o ventana vestibular, que va a comunicar la ventana vestibular, el oído medio con el oído interno, es más específico con el vestíbulo, ¿ya? Por eso se le llama membrana vestibular, también llamada membrana oval. Posterior e inferiormente al promontorio encontramos otra ventana que es la ventana coclear o ventana redonda. Esa ventana coclear va a comunicar el oído medio con la cóclea o caracol. Otro detalle anatómico que encontramos en esta pared medial va a ser el conducto del músculo tensor del tímpano. Entonces, esos son los detalles anatómicos, los agujeros, las estructuras más importantes que encontramos en la pared medial del tímpano. Ahí ya tenemos descrita la pared lateral, membrana timpánica, y la pared medial, que es la que acabamos de describir. Fíjense, ahí están las dos paredes. Ahora vamos con la circunferencia. Como les mencionaba, esta circunferencia está dentro del tímpano y presenta 4 paredes. ¿Cuáles van a ser esas paredes? Una superior, una inferior, una posterior y una anterior. La pared superior de la circunferencia corresponde al techo del tímpano, al tegmen tympani se le llama. Lo que es la pared inferior va a ser una lámina ósea que va a estar en directa relación con el bulbo de la vena yugular, es decir, está en relación con la fosa yugular, con el nacimiento de la vena yugular interna. Tenemos entonces pared superior, pared inferior que acabamos de describir. La pared superior de esta circunferencia va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque va a ser la que va a estar comunicando al oído medio
con las cavidades mastoideas, con el antro mastoideo y las celdillas mastoideas, a través de una abertura llamada adictus antrum se le llama, u entrada al antro mastoideo. ¿Cuál de las paredes de la circunferencia comunica con el antro mastoideo y con las celdillas mastoideas? La pared posterior. Esto puede ser pregunta de su examen. ¿Qué más encontramos en la pared posterior? Una eminencia llamada eminencia piramidal donde se está insertando el músculo del estribo. Eso también puede ser pregunta de examen. ¿Qué más encontramos en la pared posterior? El orificio de la cuerda del tímpano. Acuérdense que la cuerda del tímpano es una rama del nervio facial, ¿no? Entonces, ahí encontramos el orificio por donde la cuerda del tímpano penetra en la cavidad timpánica. De esa manera, tenemos descrita la pared superior, inferior, posterior y nos falta la pared anterior. La pared anterior de la circunferencia también es muy importante, chicos. ¿Por qué? Porque es la que va a comunicar el oído medio con la nasofaringe a través de la trompa auditiva o trompa de Eustaquio. ¿Qué es la trompa de Eustaquio entonces? Es la comunicación que existe entre la nasofaringe y el oído medio. ¿Qué pared del tímpano, de la circunferencia del tímpano? La pared anterior. Esto es pregunta de examen teórico, por si acaso. Esa trompa auditiva va a medir 4 centímetros, va a tener dos porciones, una cartilaginosa y una ósea. La ósea, que es la parte posterior, y una cartilaginosa que va a ser anterior. Y como les digo, es la encargada de ¿qué? De comunicar la nasofaringe con el oído medio. ¿Quién abre y quién cierra esa trompa auditiva? Los músculos tensor del velo del paladar y elevador del velo del paladar. Cuando estos dos músculos están relajados, la trompa auditiva está cerrada. Acuérdense de eso, ¿eh? Cuando estos dos músculos se contraen, abren la trompa auditiva. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando una persona deglute, se abre la trompa auditiva. Y de esa manera, bueno, ¿para qué sirve sobre todo la trompa auditiva? Para regular la presión que se ejerce sobre la membrana timpánica y que la presión a través de la membrana timpánica sea igual en el exterior, bueno, en el lado externo y en el lado interno. Esa es la función. Pero esa es pregunta de examen, chicos. ¿Cómo está comunicada la nasofaringe con el oído medio? A través de la trompa de Eustaquio. ¿En qué pared de la circunferencia? Pared anterior. En la pared anterior también es llamada por si acaso pared anterior o pared carotídea. ¿Por qué? Porque va a estar en directa relación asimismo con el conducto carotídeo, ¿ya? De la arteria carotídea interna. Y también vamos a encontrar el orificio de salida de la cuerda del tímpano. Hace un momento les mencioné, en la pared posterior está el orificio de la cuerda del tímpano. A través de ese orificio, la cuerda del tímpano entra en el tímpano. Pero en la pared anterior de la circunferencia está el orificio de salida de la cuerda del tímpano, porque si se acuerdan, cuando avanzamos nervio facial, dijimos que la cuerda del tímpano se originaba, ¿no? Es una rama intrapetrosa del facial que entra en la cavidad timpánica y sale de la cavidad timpánica porque se va a dirigir hacia donde, hacia la cavidad bucal, para comunicarse con una rama del nervio mandibular, ¿no? Y de esa manera inervar a la lengua. Entonces, por eso, tiene un orificio de salida y un orificio de entrada. Ya lo saben. Y de esa manera tenemos lo que son las paredes, ¿ya? Vamos ahora con el contenido. ¿Cuál es el contenido? La cadena de huesecillos del oído. ¿Han debido escuchar alguna vez de que los huesos más pequeños del cuerpo están en el oído, ¿no? Que son el martillo, el yunque y el estribo. El martillo es un hueso que está formado por una cabeza, por un cuello, por un manubrio, por una rama apófisis lateral y por una apófisis anterior, ¿ya? Este martillo, enseguida vamos a explicar la función. El yunque va a estar formado por una cabeza, por una rama corta y por una rama larga. En el extremo de la rama larga se le conoce con el nombre de apófisis lenticular, ¿ya? Si ustedes escuchan alguna vez apófisis lenticular, ¿a qué huesecillo del oído corresponde? Al yunque. ¿A qué huesecillo del oído corresponde el manubrio? Al martillo.
Por último, el estribo. El estribo está formado por una cabeza, por dos ramas, una anterior y una posterior, y por una base. Ahora, estos huesecillos están articulados entre sí. Existen dos tipos de articulaciones. Al martillo se le denomina también malleus, ¿ya? Malleus. Al yunque incus. Entonces, si yo digo articulación incudo-maleolar, me estoy refiriendo a la articulación del yunque con el martillo. ¿Qué tipo de articulación es la articulación incudo-maleolar? Es decir, ¿qué tipo de articulación es la articulación del yunque con el martillo? Es una articulación de tipo silla de montar. Por favor, una articulación móvil en silla de montar. Y hay otra articulación llamada incudo, eh, bueno, perdón, se me fue el nombre, pero es una articulación entre el yunque y el estribo, ¿ya? A esta articulación entre el yunque y el estribo se le conoce como, bueno, es una articulación del tipo plana. Esa es la diferencia. Incudo maleolar, articulación en silla de montar, y la articulación del yunque con el estribo, una articulación plana. Ahora, les mencioné que además de la cadena de huesecillos del oído, existen también los músculos, ¿no? Tenemos dos músculos, el músculo del martillo, que es también llamado músculo tensor del tímpano, y el músculo del estribo, que es también llamado músculo estapedio. Son sinónimos, ¿ya? Tienen dos nombres cada músculo. Como su nombre indica, el músculo del martillo va a terminar en el hueso martillo, el músculo del estribo asimismo termina en la cabeza del estribo. ¿Y cuál va a ser la función de estos músculos y de estos huesecillos? El martillo, cuando se estimula lo que sería el músculo martillo o músculo tensor del tímpano, como su nombre lo indica, va a tener la función de tensar la membrana timpánica y de cerrar la ventana vestibular, aumentando la presión en el oído interno. Entonces, si les preguntamos el examen, función del músculo martillo, tensar la membrana timpánica y aumenta la presión en el oído interno. El músculo del estribo hace todo lo contrario. Si éste tensa y aumenta la presión, el músculo del estribo disminuye la presión de la membrana timpánica y disminuye la presión de lo que sería el oído interno. ¿Se entiende? Tienen funciones opuestas. Están inervados por ¿quién? El músculo del martillo por el nervio facial, ¿no? Perdón, el músculo del martillo está inervado por el trigémino, ¿ya? Por el trigémino. Y lo que sería el músculo del estribo está inervado por el nervio estapedio, rama del nervio facial, una rama intrapetrosa, ¿no? Esa también es una diferencia que hay. El músculo del martillo, ¿por quién? Por el trigémino a través de la rama mandibular, y el músculo del estribo por el facial. Eso sería con respecto a las paredes y al contenido, ¿no? Ahora, en la mucosa de la cavidad timpánica también encontramos piso y celda de la cavidad timpánica, lo que acabamos de hablar, vasos y nervios de la cavidad timpánica. ¿Qué arterias me van a irrigar al tímpano? Primeramente la arteria timpánica, ¿no? Como su nombre indica, que es rama de qué arteria, de la maxilar interna, una rama colateral del primer grupo, de origen de las ramas colaterales de la maxilar interna. También tenemos la arteria estilomastoidea, rama de la arteria occipital. Tenemos las ramas de la arteria faríngea ascendente, también ramas de la arteria meningia media. Y esas son las arterias que principalmente me van a estar irrigando lo que es el tímpano. También la arteria carótida timpánica, rama de la arteria carótida interna, ¿no? Entonces esas 5 arterias son las que me van a estar irrigando la cavidad timpánica o oído medio. Las venas que llevan el nombre de las arterias, ya lo saben, vasos linfáticos y los nervios, quienes me van a inervar a lo que serían las estructuras, quienes me van a dar la inervación motora primeramente de los músculos que existen en el oído medio y la inervación sensitiva de la mucosa. La inervación motora ya la mencionamos, ¿no? El músculo del martillo por el mandibular, rama del trigémino, el músculo del estribo por el facial, ¿no?
y la inervación sensitiva que proviene del nervio timpánico, también llamado nervio de Jacobson, que ya vemos dónde está su orificio, ¿no? En la pared interna del oído medio. Y aquí tienen el oído medio, fíjense, aquí está la imagen. Fíjense que es como una cajita, ¿no? Aquí qué paredes ven, esta es la pared medial, esta que está abierta, ya es la pared lateral, aquí debería estar la membrana del tímpano. Esta que vemos al fondo es la pared interna. ¿Por qué sé que es la pared interna? Porque está el promontorio, la membrana oval o vestibular, la membrana coclear o ventana redonda. Por aquí más abajito debería estar el orificio de Jacobson, orificio del nervio timpánico. Por aquí arriba el conducto del músculo tensor del tímpano, que aquí lo tenemos, ¿no? Y lo que les mencionaba, fíjense inferiormente con quien dijimos que la circunferencia se relacionaba con la vena yugular interna, superiormente representaba el tegmen tympani, posteriormente se comunicaba, dijimos, ¿no? Con las celdillas mastoideas y el antro mastoideo a través del adictus ad antrum, el orificio de la cuerda del tímpano, la pirámide, aquí está, fíjense la eminencia piramidal insertando el músculo del estribo. Aquí está el orificio de la cuerda del tímpano. Esta es la pared anterior con el orificio de la trompa auditiva. Entonces ahí está todo, ¿no? Ramos del plexo simpático que también atraviesan el plexo carotido interno y el orificio de salida de la cuerda del tímpano. Entonces esto es todo lo que hemos hablado, ¿ya? Este es el dibujo del oído medio. Cuidado que les pongamos esta imagen en el examen, que les señalemos, por ejemplo, dónde. Aquí, cuerda del tímpano, aquí, cuerda del tímpano. Le señalamos este orificio de la trompa auditiva, de esa manera se van ubicando. Ahí está el oído medio con los huesecillos, fíjense, aquí está lo que les estaba mencionando. Aquí está el martillo, por aquí está el yunque y por aquí está el estribo. Fíjense que está conectado el martillo con quién, con la membrana timpánica, es esta de acá. Y aquí estaría lo que es la ventana oval, ¿no? Entonces la función igual ya la mencionamos, ya saben que el músculo del martillo tensa la membrana timpánica y cierra la ventana oval produciendo un aumento de la presión en el interior del oído interno, y el músculo del estribo que hace todo lo contrario, ¿no? Abre la ventana vestibular, disminuye la presión del oído interno y disminuye la tensión de la membrana timpánica. Aquí está la trompa auditiva, que también ya lo hablamos, mide aproximadamente 4 centímetros, se encuentra situada anteriormente a la cavidad timpánica, ya saben que comunica el oído medio con lo que sería la nasofaringe, está constituida, como les había mencionado, una parte anterior que es cartilaginosa y una parte posterior que es ósea. Esto es muy importante. ¿Quiénes irrígan a la trompa auditiva? Arteria esfenopalatina, rama terminal de la maxilar interna, arteria del conducto pterygoideo, también rama de la maxilar interna, arteria faringe ascendente, rama de la carótida externa, bueno, esas son las arterias, ¿no? ¿Quién inerva a lo que sería la trompa auditiva? El nervio esfenopalatino en su porción cartilaginosa y más posteriormente el nervio timpánico también estaría, ¿ya? La pared posterior es ósea, irrigada por la arteria carótida interna, y aquí vemos, aquí está lo que les mencionaba, el nervio timpánico de Jacobson, ¿no? Que es rama del glosofaringeo. Esto igual puede ser pregunta de examen, se los podemos preguntar. ¿Cuáles son las arterias que irrigan a lo que sería la trompa auditiva? Tienen que mencionar las 4. ¿Cuáles son los nervios que inervan a lo que sería la trompa auditiva? Mencionan estos 2. Y las venas que son tributarias al plexo tiroideo. Aquí está lo que les mencioné más arriba, los huesecillos del oído, el martillo con su cabeza, su apófisis lateral, su apófisis anterior, el cuello, el manubrio, ¿no? Aquí está la articulación incudo-maleolar. Tenemos el yunque con su cabeza, su rama corta, su rama larga y su extremo terminal que se llama apófisis lenticular, que se va a articular ¿con quién? Con el estribo. El estribo presenta, como mencionamos, una cabeza, una rama anterior, una rama posterior y una base. Articulación incudo-maleolar y ya me acordé, incudo-estapedial. Incudo-maleolar, que es una articulación de tipo en silla de montar,
e incudo estapedial, que es una articulación de tipo plano. ¿Ya? Esa es la diferencia. Por último, vamos a hablar de lo que es el oído interno, ¿no? Ya hablamos del oído externo, del oído medio, y ahora vamos a hablar del oído interno. Fíjense, esta imagen está muy bien representada. Aquí tenemos el oído externo, oído medio, y este aparato de aquí es el oído interno. ¿Dónde está ubicado primeramente el oído interno? En el interior de la porción petrosa del temporal. Cuidado que se los pregunten esto. ¿Dónde se ubica el oído interno? Porción petrosa del peñasco o porción petrosa del temporal. Perdón, peñasco del temporal o porción petrosa del temporal. El laberinto se divide en dos partes, ¿ya? Tiene un laberinto, una parte ósea, y tiene un laberinto o una parte membranosa. Del oído interno, chico, es de donde van a ser tanto el nervio vestibular, que es el que lleva el equilibrio, y lo que es el nervio coclear, que es el que lleva la audición propiamente dicha. Y de esa manera ambos nervios se unen y me forman el octavo par craneal, ¿no? Que es el vestíbulo coclear. Su nombre lo indica, el nervio vestibular va a nacer del vestíbulo, de esta parte de aquí, y lo que es el nervio coclear de la cóclea o caracol, ¿no? Entonces eso es una parte esencial de la audición que está envuelto por todas sus partes por una cápsula resistente. ¿Por qué dice resistente? Porque el oído interno tiene un armazón óseo, una parte que lo recubre y lo protege, que es el laberinto óseo, y por dentro del laberinto óseo tenemos el laberinto membranoso. Aquí algo muy importante, que es que entre el laberinto óseo y el laberinto membranoso existe un espacio a través del cual circula un líquido llamado perilinfa, que aquí está escrito, fíjense. No están completamente pegados lo que sería el laberinto membranoso con el laberinto óseo, sino que existe un espacio, y en ese espacio circula la perilinfa. Ahora, en el interior del laberinto membranoso ya va a existir otro líquido, que es el líquido endolinfa. Básicamente cumplen la misma función, solo lo que los diferencia es la ubicación, ¿no? Y por último, mencionar que el oído interno está formado, bueno, al principio se los mencionaba, por tres partes, ¿no? Una parte media que corresponde al vestíbulo. A los lados del vestíbulo encontramos el caracol por un lado y por el otro lado los conductos semicirculares, que son tres, ¿no? Anterior, posterior y lateral. Vamos a empezar hablando del laberinto óseo, fíjense. Vestíbulo, conductos semicirculares, caracol, conducto auditivo interno. Primeramente hablemos del vestíbulo. El vestíbulo presenta una pared externa, 6 paredes, ¿no? Externa, interna, anterior, posterior y superior, y pared inferior. La pared externa del vestíbulo es la que va a estar comunicada con el oído medio. En la pared externa es donde encontramos la la ventana vestibular o ventana oval que describimos en el oído medio, ¿no? Por lógica lo sabemos. La pared medial del oído medio comunica con el oído interno, ¿no? Entonces, normalmente la pared externa del vestíbulo es la que se comunica con el oído medio. Encontramos, como les mencionaba, la ventana vestibular u oval. La pared interna del vestíbulo va a estar en relación, va a estar comunicada con el conducto auditivo interno. Eso es muy importante porque enseguida vamos a ver cómo es la disposición de los nervios que atraviesan el conducto auditivo interno. Pero lo que les menciono, ¿no? La pared interna del vestíbulo se abre o se encuentra el fondo del conducto auditivo interno. En la pared anterior vamos a encontrar una fosita o un orificio, mejor dicho, que es el orificio semilunar, a través del cual se comunican el vestíbulo con la cóclea, ¿ya? Entonces, en la pared anterior encontramos el orificio semilunar que comunica el vestíbulo con la cóclea. En las paredes superior y posterior se abren los orificios de los conductos semicirculares, fíjense en la pared superior y aquí atrás en la pared posterior, los orificios que comunican vestíbulo con conductos semicirculares. Y en la pared inferior, que corresponde simplemente al suelo del vestíbulo, no tiene mayor relevancia. A lo que me olvidaba mencionarle,
En la pared interna no solo encontramos el conducto auditivo interno, también encontramos otras tres fositas o tres recesos también se le llama. Uno que es el receso utricular o elipsoideo, el receso sacular o esférico y el receso coclear. ¿Por qué son tan importantes estos recesos? En el receso utricular está encontrado el utrículo, en el receso sacular encontramos el sáculo y el receso coclear es simplemente el que aloja una prolongación de la cóclea. ¿Ya? Entonces en la pared interna además encontramos esos detalles, muy importante. Los conductos semicirculares, que son tres, ya lo mencionamos, superior, posterior, externo, presentan dos extremos, un extremo ampollar y un extremo no ampollar. Este extremo ampollar es donde encontramos la ampolla, donde están los receptores de equilibrio, ¿no? Nos proporcionan el equilibrio dinámico cuando la cabeza se mueve hacia los costados y nos permite mantener el equilibrio. Básicamente esa es la función de las ampollas. ¿Qué podemos hablar? Tienen un diámetro de 1 milímetro y una longitud de 12 a 18 milímetros. Estos conductos semicirculares, por si acaso, representan los tres planos del espacio. Son los que nos proporcionan el equilibrio dinámico, el equilibrio del movimiento. El vestíbulo nos proporciona el equilibrio estático. ¿Ya? Esa es una diferencia clara en fisiología. Por último, el caracol. El caracol está formado esencialmente por la lámina curva. Y el caracol se enrosca sobre una estructura central, vamos a decirlo así, llamada columela o también llamado modiolo. Es decir, el caracol es una estructura que presenta 2,5 vueltas enroscado alrededor de una estructura llamada modiolo o columela. Este caracol, fíjense, es un conducto espiral, ¿no? Que está dando vueltas y que está dividido en dos partes por la lámina espiral, en una rampa timpánica y una rampa vestibular. Esta rampa vestibular es la que va a comunicar el caracol con el vestíbulo y la rampa timpánica es la que comunica el caracol con el tímpano. Acuérdense de la membrana coclear o ventana redonda, ¿no? Entonces, simplemente el caracol dividido en dos partes por la lámina espiral en una rampa timpánica que es inferior, que comunica con el tímpano, y una rampa vestibular que es superior, que comunica con el vestíbulo. Tiene una base y del caracol obviamente es de donde nacen lo que serían los filetes nerviosos que van a formarme el nervio auditivo. El conducto de la cóclea va desde la cóclea al borde posterior de la porción petrosa del temporal y da, como les mencionaba en un principio, 2,5 vueltas alrededor de un eje o una estructura central que es el modiolo. Esto entonces, esa es la cóclea. Ya vimos lo que sería la parte o el laberinto óseo. Ahora vamos a empezar a hablar del laberinto membranoso, porque fíjense, aquí dijimos, el oído interno tiene dos partes, uno óseo, que es el que recubre, el que protege, y un laberinto membranoso. Todo lo que hemos hablado hasta aquí ha sido el laberinto óseo. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es el laberinto membranoso. En lo que respecta al vestíbulo, el laberinto membranoso, lo más importante y lo que tienen que saber es que encontramos lo que sería el utrículo y el sáculo, que son dos vesículas membranosas en donde van a estar encontrados los receptores sensitivos que nos proporcionan el equilibrio, que informan al sistema nervioso la orientación de la cabeza en el espacio. Entonces vimos que en el laberinto óseo encontramos en su pared interna del vestíbulo, acuérdense, los recesos, ¿no? Utricular, sacular y coclear. Dijimos que en el receso utricular se apoyaba el utrículo y en el receso sacular el sáculo. Entonces eso es muy importante. ¿Por qué? Porque ahí están los receptores, ahí están las máculas, ahí están el nacimiento básicamente de los filetes que componen el nervio vestibular. Entonces, laberinto membranoso, el vestíbulo, utrículo y sáculo, no se olviden nunca.
Eso es lo más relevante del vestíbulo. Luego saben que está lleno de endolinfa que está circulando, ¿no? Y que también la endolinfa interviene y es muy importante en lo que es el equilibrio, por si acaso. Luego vamos con el laberinto membranoso, la parte membranosa de los conductos semicirculares. En el extremo ampollar encontramos las ampollas. Las ampollas membranosas que van a ser los receptores sensitivos de los conductos semicirculares, que como les mencionaba hace un momento, son los que informan el movimiento de la cabeza en el espacio. ¿Ya? Y también van a dar nacimiento a filetes nerviosos que componen el nervio vestibular, ¿no? Entonces, esa es la parte membranosa de los conductos semicirculares. Y del caracol, la parte membranosa es muy importante porque el laberinto membranoso está formado por tres paredes, una pared externa, una pared superior y una pared inferior. La que más nos interesa es la pared inferior o lámina basilar, porque ahí es donde vamos a encontrar a lo que sería el ganglio u órgano de Corti. ¿Qué es el ganglio u órgano de Corti, o también llamado cuerpo de Corti? Es la vesícula membranosa, una formación membranosa de donde van a nacer, o de donde nace precisamente, el nervio coclear, el nervio de la audición. ¿Ya? Esa es la parte más relevante de la porción membranosa o laberinto membranoso de la cóclea. Luego, todos estos filetes que estamos viendo, que son del nervio vestibular y del nervio coclear, van a dirigirse y van a terminar con todos los nervios en el sistema nervioso central, ¿no? En este caso el vestibular, donde en el cuarto ventrículo, núcleos situados a nivel del puente y del bulbo raquídeo, ¿ya? ¿Por dónde salen estos nervios del oído interno? A través del conducto auditivo interno. ¿Dónde encontramos el fondo del conducto auditivo interno? En la pared interna del vestíbulo, dijimos, ¿no? El conducto auditivo interno tiene, fíjense, 1 centímetro de longitud y 5 milímetros de diámetro, es decir, de calibre. Tiene una dirección oblicua. ¿Dónde se abre el conducto auditivo interno? Acuérdense del temporal, la porción petrosa, ¿no? Es cara postero-superior. Ahí encontramos entonces de dónde a dónde va el conducto auditivo interno, desde el oído interno hacia la porción petrosa, básicamente, podríamos decirlo. Y fíjense que el conducto auditivo interno está dividido en 4 partes, por una lámina horizontal y por una lámina vertical, en 4 fositas o 4 aberturas. Una, que es la que les estoy dibujando, una antero-superior, una antero-inferior, una póstero-superior y una póstero-inferior. Así está dividido el conducto auditivo interno en 4 orificios: antero-superior, antero-inferior, póstero-superior, póstero-inferior. El área antero-superior u orificio antero-superior está ocupado por filetes del nervio facial, porque acuérdense que cuando hablamos del conducto auditivo interno dijimos que por este atravesaban el facial, el intermediario de Weisberg y el vestíbulo coclear, ¿no es? Entonces, por la parte antero-superior atraviesa el facial, por la parte antero-inferior atraviesa el nervio coclear, el coclear. Por último, en la parte posterosuperior atraviesa la rama vestibular superior que proviene del utrículo, y por el área o orificio posterior inferior atraviesa el ramo vestibular inferior que corresponde a ramos nerviosos que provienen del sáculo. Es decir, tanto el ramo vestibular superior como el ramo vestibular inferior se van a unir y me van a formar el nervio vestibular, ¿no? Pero solo hacemos esa diferencia para saber de dónde provienen los ramos, ¿ya? Del póstero superior provienen del utrículo, del póstero inferior provienen del sáculo. Por último, también encontramos otro orificio que es el agujero singular de Morgagni, por donde, que da paso básicamente a un ramo de la ampolla membranosa posterior, y esto puede ser pregunta de examen y fue, de hecho, en el examen de auxiliatura de años anteriores. ¿A qué da paso el agujero singular de Morgagni? Ramo de la ampolla membranosa posterior. Y eso sería todo, chicos. Y lo que es nervio vestibular, ya como les mencionaba, se dirige hacia el sistema nervioso, penetra a través del surco continuo
y lo que es el nervio vestibular llega a los núcleos vestibulares, lo que es el nervio coclear a las áreas de la audición y de esa manera.